Y esto no me cabe la menor duda, esto va a provocar grandes controversias, seguro, porque eso de decir que la revolución cubana fue una revolución hecha al pedo, da por tierra un montón de teorías que son espinosas, o sea que el tipo que pueda atreverse a hablar de que las revoluciones han sido un fracaso, como todas las revoluciones en la época contemporánea han sido un fracaso, es inmediatamente acusarlo de que uno defiende al imperio, que uno es un gorilón, o que, en fin, es seguro, no se van a privar de nada. Y tienen razón. Vamos a abrir la polémica. Vamos a abrirla, total. A ver si ¿qué podrán decir? De que soy un contratado de, qué sé yo, del imperio o del capitalismo internacional, porque digo que la revolución cubana, la revolución mexicana, que fue la primera, la revolución rusa, la revolución sandinista, la revolución china, la revolución vietnamita, ¿todo en qué terminaron todo? Un enorme sacrificio de sus pueblos, los hundieron en la miseria, los hundieron en la pobreza, en el atraso, le vendieron espejitos de colores. O sea, las revoluciones del proletariado no las hizo el proletariado, las hicieron los intelectuales que habían ido a las universidades. Así que fíjese qué contrasentido. La revolución cubana no la hizo el pueblo de Cuba, la hizo Fidel Castro y los Castro y toda gente, toda intelectuales de universitarios. O sea que estamos cansados de versos, porque no solo que vemos las consecuencias de las revoluciones, de todas las revoluciones del proletariado, el que menos tuvo injerencia en esas revoluciones fue el proletariado. Por lo tanto, lo mío no es de escuela, no es de claustros, no es de influencias. A mí no me ha contaminado ninguna idea y las he leído a todas. De alguna u otra forma, he leído todas las ideas habidas y por haber de los que venían a salvar a los pobres. Desde los griegos, que escribieron las primeras teorías filosóficas sobre la división de las clases sociales, desde esa esclavitud de un privilegio, o sea, un sector mínimo, minúsculo, privilegiado de la sociedad, elitista, griega, que tenía a sus esclavos desde entonces. O sea que todos esos rollos de argumentos filosóficos, todo un cuento chino, todo fracasado. Los pobres aumentaron, los que venían a salvarlos se hicieron millonarios todos. ¿Para qué? ¿Para compartirlo con los pobres? No, se hicieron ricos ellos. Los pobres siguieron más pobres todavía, porque en esa lucha que tenían las clases sociales privilegiadas, que decía que venían a salvar a los pobres, los hundieron. Hundieron a los pobres en la ruina, en la pobreza, en la ignorancia. Los postergaron, le postergaron el proceso de civilización. O sea, todo fue una farsa. ¿Me podrán decir que no es cierto esto? Y entonces, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Y qué ha crecido y se ha multiplicado la pobreza, la miseria, la ignorancia, el dolor, el fracaso? Así que ahora en Cuba, fíjense qué cosa curiosa, es uno de los resabios de las revoluciones que vinieron a salvar al continente americano. Tuvieron que ir a acudir, fíjense si no es contradictorio. ¿Quién viene a sacar las papas del horno? La extrema derecha, o sea, el Vaticano, la Iglesia. La Iglesia me va a decir a mí que es un reducto de los pobres. Es la expresión más alta de la oligarquía, que ha estado enquistada en el poder con el cuento de los pobres. Entonces, todo es una farsa, todo es una mentira.
que la gente la única que ha tenido que soportar es el castigo de las luchas de clase. Y claro, eso no significa que yo estoy defendiendo el capitalismo internacional, al imperialismo o nada de eso. Esos son tan negativos y nefastos como los que vinieron a salvarnos. O sea, no es que yo porque ataque a los que fueron los que destruyeron el progreso, porque un país sometido durante 50 o 100 años no ha podido progresar, no ha podido evolucionar, no ha podido adquirir independencia. O sea, no ha sido una lucha y una... Pero el imperialismo también ha sometido a sus grandes mayorías. No crean que el imperialismo internacional o los países imperiales han producido los grandes beneficios. Lo único que en su afán de hacer más riqueza han tenido necesariamente que repartir más. Por eso hoy nos encontramos con sociedades un poco más evolucionadas, bastante más evolucionadas, pero no porque han querido ayudar a las sociedades, sino que han necesitado de esas sociedades y entonces los han tenido que integrar, porque si no, no podían hacer plata. O sea, los han tenido que poner a laburar, y para que laburara la gente tuvo que darle determinados beneficios y privilegios, y entonces esa gente marginada ha adquirido determinada independencia. Yo solamente digo, hablo por los resultados que hay. Hablo los resultados de la Revolución Rusa, los resultados de la Revolución Maoísta. ¿Cuáles fueron? Tuvieron que ingresar al capitalismo. O sea, fíjense qué cosa curiosa. Ingresaron nuevamente para salvar a sus pueblos de la miseria y del abandono al capitalismo. Hoy los rusos es un país capitalista. Los chinos, cuenten lo que quieran, se han convertido en un país imperialista y capitalista. Y así todas las revoluciones, y las que subsisten en la pobreza, en la miseria, están tratando de negociar, como Vietnam, con el imperialismo. Y ahora Cuba es la misma. ¿O qué se creen? ¿Que cuando mueran los Castro, Cuba va a seguir siendo un país comunista? Dentro de 4 o 5 años, 10 años más. Entonces esto ha sido una farsa, ¿no? Nos han mentido. Nos han engañado y hemos caído como chorlitos, creyendo fantasías. Y no se olviden, ¿saben quiénes hicieron eso? No fueron la gente pobre. Fueron los hijos, los que nos vendieron esos espejitos de colores, fueron los hijos o los nietos del gran imperialismo mundial que siempre existió. Los que hicieron la revolución no fueron los pobres. Los pobres no tenían para comer. ¿Qué van a hacer revolución? Fíjense que todos los que nos hablaron de repartir la riqueza y que ha trascendido y que han sido los líderes los que generaron la idea y la expandieron por el mundo, no fueron pobres. O sea, los pobres nunca tuvieron voz, no nos engañemos. Fueron todos los hijos de una sociedad mezquina que salieron con una idea para repartir lo que no era de ellos, sino lo que era de los otros. O sea, nunca hablaron de repartirlo de ellos, hablaron siempre de repartirlo de los otros. O sea, nos han vendido una mentira a lo largo del tiempo. ¿Y quiénes fueron, por ejemplo, los revolucionarios? Y, por ejemplo, en México se inicia la revolución con Madero, un niño bien, no era uno del proletariado, no era uno de esos marginales de los descendientes indígenas que después fueron llevados y masacrados a la revolución y que siguieron a tantos. Pero peleaban por posicionarse, no peleaban por ideales. O sea, el cuento que trae después Zapata de Tierra y Libertad, ese era honrado, era honesto, pero ¿en qué terminó? O sea, fue copada la revolución de Zapata y de Villa para terminar en el PRI. ¿Qué pasó con Mariátegui
y Aldo de la Torre en Perú. Lo mismo. ¿En qué terminó? ¿En qué terminó la revolución peruana? ¿En qué terminó el MIR de Bolivia, que quería repartir la riqueza de Bolivia en la gente, en el proletariado, la gente pobre? ¿Y qué pasó en Nicaragua con Sandino? ¿Y qué pasó en todos los lugares que hubo una revolución de los pobres, supuestamente? ¿Y qué sucedió con la famosa revolución rusa, la revolución bolchevique? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el final? Porque a nosotros nos interesan no los argumentos. Los argumentos van a salir ahora 500 a decir que yo soy un chantapufi. Y yo digo, bueno, que me muestren, por favor, qué logró la revolución rusa. ¿O qué logró la revolución de Mao? ¿O qué logró la revolución cubana? Que la dignidad, que el principio, que la lucha contra el imperio, que sometieron a sus pueblos 20, 30, 40, 50 años a la miseria, a la pobreza, al sacrificio, a la muerte, al dolor, al atraso. Entonces las revoluciones no funcionaron. O sea, esa es la verdad. Es que me vengan a argumentar lo que quiera, que el imperialismo, eso es un cuento que inventaron para justificar su revolución. Más humillación, fíjense bien lo que voy a decir, más humillación por el imperialismo que tuvo Japón y Alemania no existe bajo la faz de la tierra. Ahí sí que los pisotearon la cabeza el imperialismo internacional y los hundieron a Japón y a Alemania. El imperialismo internacional les puso el pie encima. Nunca se quejaron los alemanes ni los japoneses, que yo me haya enterado, del imperialismo internacional. Se pusieron a trabajar, se pusieron a salir del problema que habían caído. Pero no le echaron la culpa al imperialismo internacional. Y hoy son potencias en el mundo. Entonces, se dan cuenta que nos han lavado el cerebro. Ahora, claro, esto no lo van a querer aceptar un montón de gente que no ha analizado esto. Gente que no ha analizado lo que estoy diciendo. Claro, tal vez me falte a mí elocuencia y determinados toques culturales, porque no los poseo, para enmarcar lo que estoy diciendo en un cuadro muy bonito y poder exponerlo con altura de elocuencia. Pero yo lo hago desde mi posición de pueblo, de gente que no ha tenido acceso a la gran cultura. Pero eso no me inhibe a mí de ver los resultados. O sea, los resultados son los que yo estoy hablando, de los resultados. Ahora la Revolución Cubana, mire cómo termina. Con el Papa juntándole la cabeza con el imperialismo. Eso es un cuento chino, todo es una tanga. Es una farsa. Va a seguir todo igual, lo único que están esperando es que se mueran los Castro. Y dentro de 5 o 10 años va a pasar eso. Y ahí no pasó nada. Lo único que va a quedar como realidad van a ser 50 años de marginación social. Ahora, que me digan que como estaba bien, no. Que me digan que si ingresan el imperialismo internacional con sus capitales corporativos y todo, lo van a mejorar, tampoco. Nosotros tenemos que hacer la nuestra y defender lo nuestro, pero con otra mentalidad y con otra idea, no con la idea que hemos tenido. Otra idea, otra idea, no sé cuál será. Quizás sea tecnológica, quizás sea la idea de desarrollar la inteligencia para enfrentar no al imperialismo, para enfrentar a los poderosos que cambian de piel pero siguen siendo los mismos. Desde el tiempo de la conquista, son los mismos. Son los mismos que llegaban con las naves españolas, con los bergantines, con las carabelas, o son los mismos que llegaban con los bucaneros y los piratas de los ingleses. Son los mismos tipos. Y ahora son los fondos buitres, pero son los mismos. Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia para enfrentar a esos enemigos. Por eso la Revolución Cubana, desde mi modesto punto de vista, ha sido un fiasco.
ha sido una revolución hecha al pedo.